sesión, vista de la causa Rol 3358, requirente don Richard José Raín Pol, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216 y del artículo 17b, inciso 2 de la Ley de Control de Armas. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leyton. Muchas gracias, señor presidente. El señor Rain requiere de inaplicabilidad de las normas contenidas en el artículo 17b de la Ley de Control de Armas, precepto que mandata al sentenciador penal a no tener en consideración para determinar el quantum de la pena en los delitos de dicho articulado lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y de lo dispuesto en el artículo 1º, inciso 2 de la Ley de Penas Sustitutivas, que establece como improcedente la facultad de decretar penas sustitutivas, entre otros, a los delitos contemplados en la Ley de Control de Armas. La gestión pendiente que se sigue en contra del requirente consiste en causa penal que se sustancia ante el Juzgado de Garantía de los Andes por delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, sancionado en el artículo 14 en relación con el artículo 3º, ambos de la Ley de Control de Armas. Por este ilícito fue formalizado por el Ministerio Público el pasado 28 de junio de 2016 para luego ser presentada acusación fiscal en su contra el día 25 de noviembre del mismo año, solicitándose a su respecto la aplicación de una pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias, comiso del arma y costas. A esta fecha se encuentra pendiente la realización de la audiencia de preparación de juicio oral de estilo. En el contexto de esta gestión pendiente, el actor plantea un conflicto de constitucionalidad desde diversos apartados de la Carta Fundamental. Así, en primer término, enuncia que los preceptos reprochados contravienen el artículo 1 de la Constitución Política, al establecer en dicha norma que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Se tiene que ningún ser humano es más que otro, dado que la igualdad como valor constitucional se ha tornado en una opción ético-social básica que el Estado siempre debe propugnar y concretar, cuestión que no se materializaría al establecer la pena privativa de libertad como única opción a aplicar por el sentenciador oral. Acto seguido, la aplicación de las normas contraviene el principio de igualdad ante la ley que se establece en el artículo 19, numeral 2 constitucional, concretizándose en el valor de la no discriminación. Se prohíbe así la existencia de estatutos legales con derechos y obligaciones diferentes, atendiendo a consideraciones de carácter estrictamente personal que no descansen en la razonabilidad como estándar fundante, valores que se enlazan con lo prescrito en los artículos 1.1 y 24, ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tercer término, y desde el artículo 19, numeral 3, inciso 6 de la Constitución Política, el actor expone que las normas reprochadas atentan contra el derecho de toda persona a un procedimiento racional y justo, en cuanto éste siempre debe estar basado en penas proporcionales, con una adecuada correspondencia o adecuación que debe existir siempre entre la gravedad del hecho juzgado con la reacción penal del Estado. Conforme enuncia y citando jurisprudencia de la Corte Suprema, la proporcionalidad de las penas se relaciona así inequívocamente con la igualdad en la aplicación del derecho. A vía ejemplar, la norma del artículo 17b de la Ley de Control de Armas, en el caso concreto, atenta contra el justo y racional procedimiento que asegura la Constitución. Se limita al juez en su capacidad jurisdiccional de actuar con justicia según dos elementos basales en cualquier sentenciador penal al momento de efectuar su trabajo cúlmine, cual es determinar la pena, para ponderar los antecedentes del caso y características del sujeto penalmente responsable. Por último, el precepto contenido en el artículo 1, inciso 2 de la Ley de Penas Sustitutivas también limita las facultades judiciales de optar en fase de ejecución por la pena más idónea en consideración al caso concreto, de una forma que, conforme el precepto reprochado, no es permitida por la Carta Fundamental. Por estas consideraciones solicita sea acogida la acción deducida a fojas 1. Conferidos los traslados de fondo, el Ministerio Público se hace parte. A foja 69 solicita el rechazo de la acción deducida por los siguientes antecedentes. Señala que respecto al artículo 17b de la Ley de Control de Armas, el persecutor penal expone que la historia de la tramitación legislativa de esta norma da cuenta de cómo se pretendió evitar importantes rebajas judiciales más allá del marco abstracto de los tipos penales, cuestión que se evitó con la entrega de una respuesta punitiva más severa a cierto tipo de delitos, como aquellos contemplados en la Ley de Control de Armas, en similares términos a los que ya fueran establecidos en la Ley de Tránsito. Así, no existiría en esta fase la alegada diferencia de trato ni desigualdad contrarias a la Carta Fundamental que hace presente el requirente en su acción.
En segundo término, expone que no se afecta la potestad de determinación de las penas, cuestión que siempre es materia y competencia del legislador su definición, así como aumentar la severidad del castigo, asegurándose en estos casos que el juez determina la pena dentro del marco de la ley que soberanamente y constitucionalmente ha sido predeterminado. En segundo término, y respecto de la norma del artículo 1, inciso 2 de la Ley de Penas Sustitutivas, el Ministerio Público solicita que esta magistratura resuelva la acción de autos conforme a derecho y al mérito de los antecedentes. Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar en esta vista tanto los abogados por la Defensoría Penal Pública como por el Ministerio Público. Tiene la palabra por 10 minutos por la Defensoría Penal Pública, doña Francisca Eresi Cajardo. Colega. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, la Defensoría Penal Pública alega en favor de don Richard José Raín Pol, solicitando se declare inaplicable por inconstitucional la norma del artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216, como la norma del artículo 17b, inciso 2 de la Ley 17.798 sobre control de armas. Ello porque inciden directamente en la etapa procesal que puede ocurrir luego de la preparación de juicio oral que se encuentra pendiente en los presentes autos, esto es, en el juicio oral que recaerá sobre mi defendido por su participación en el delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida. Mi defendido se encuentra acusado por hechos que habrían acontecido el 27 de junio del año 2016, alrededor de las 19 horas, en la vía pública, en la comuna de Calle Larga. Fue sorprendido por carabineros portando una escopeta artesanal denominada Hechiza, que consta de 2 partes, con tubos soldados. De esta manera, el Ministerio Público imputa a mi defendido este delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida y solicita, en el evento de ser condenado, la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo. Reconoce a mi defendido la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior. Entendemos que las normas que impugnamos inciden directamente o incidirán en la fase de juicio, toda vez que vulneran derechamente el principio de igualdad ante la ley consagrado constitucionalmente, el derecho o la garantía de no discriminación arbitraria que deviene de este principio de igualdad ante la ley, el derecho fundamental a un procedimiento racional y justo que deriva también en el principio de proporcionalidad de las penas. Esto en cuanto en razón del principio de igualdad ante la ley, estos 2 preceptos efectúan una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una misma situación jurídica. Además, a nuestro juicio, carece de fundamentos razonables y objetivos, carece de idoneidad para establecer la finalidad de la pena que tuvo en vista el legislador en un comienzo y afecta directamente la capacidad del juez de impartir justicia, esto es, de aplicar la pena justa. Desde el punto de vista de las normas infraccionadas constitucionalmente, estimamos que efectivamente se vulnera por estas normas la del artículo 1 de la Constitución Política de la República, que establece la igualdad ante la ley, que subyace también en el principio de la no discriminación que se enmarca en el artículo 19, número 2 de nuestra Constitución Política. Y desde el punto de vista del control de convencionalidad, esto se encuentra plasmado en los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, el principio de proporcionalidad se encuentra inmerso en el derecho a toda persona a la garantía de un procedimiento racional y justo, toda vez que precisamente entendemos que dentro de la racionalidad y justicia del procedimiento se encuentra la determinación de la pena. Entendemos que la proporcionalidad es un cálculo de ponderación que debe realizar el juez en relación con el disvalor de acción del agente, esto es de mi representado, y con el criterio de rigidez que establece el artículo 17b al imponer este marco rígido
impidiendo la determinación de pena con las normas del artículo 65 a 69 del Código Penal, impidiendo la imposición de una pena sustitutiva a la pena privativa de libertad, precisamente se vulnera la proporcionalidad que debe existir en toda determinación judicial de la pena. Esto deviene de la Ley 20.813, que sustituyó precisamente el inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.216, incorporando los delitos previstos en la Ley de Control de Armas, sumándolo a un conjunto de delitos que ya se encontraban establecidos en dicha norma, que son los delitos más graves que contempla nuestra legislación: secuestro agravado, sustracción de menores, la violación de personas de mayor de 14 o menor de 14 años, violación con homicidio y otros delitos que son los que tienen mayor pena y que son los delitos de mayor lesividad que establece nuestra legislación. Además, todos ellos son delitos de resultado, entendiendo que el delito por el cual se encuentra acusado mi defendido es un delito de peligro. No entendemos por qué se le incluye dentro de esta lista, entendiendo también que, por cierto, se vulnera con ello el principio de igualdad ante la ley. Resulta incoherente, a nuestro juicio, que el artículo 14, en este caso, de la Ley 17.798, se encuentra incorporado dentro de los delitos por los cuales no se puede imponer una pena sustitutiva, ya que si mi representado tiene irreprochable conducta anterior y de los antecedentes del caso que puede ponderar el juez, puede perfectamente acceder a dicha pena sustitutiva. Esto vulnera también, en este entendido, el principio o test de igualdad que debe establecerse respecto de toda sanción. En el caso concreto de no existir las normas impugnadas, entendemos que, gozando de irreprochable conducta anterior y aplicando lo dispuesto en el artículo 68, inciso segundo del Código Penal, el juez del grado no aplicará en el grado máximo la pena establecida para este delito. En segundo término, si se configura una segunda circunstancia atenuante, como puede ser la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, aplicando el inciso tercero del artículo 68, el juez podría rebajar la pena en 1, 2 o 3 grados, lo que derechamente incide en el quantum de la pena. Sin embargo, por aplicación del artículo 17b, el juez estaría vedado de realizar aquella ponderación. También, con una sola atenuante, se podría aplicar el artículo 68 bis, calificando la misma y pudiendo imponer la pena inferior en un grado al mínimo. También se encuentra vetado para el juez realizar aquello con la norma impugnada del artículo 17b. Y finalmente, también entendemos que incide en este caso concreto, ya que aplicando lo dispuesto en el inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.216 y reuniendo mi representado el requisito de la irreprochable conducta anterior, el juez del fondo se encuentra vetado de imponer la libertad vigilada, siendo que se reúnen, a nuestro juicio, todos los requisitos del artículo 15 de la Ley 18.216. Entendemos que este excelentísimo tribunal, en los fallos 3109, 3120, 3134 y 3135, ya ha acogido parcialmente nuestras pretensiones en cuanto al menos estimar como inaplicable por inconstitucional la norma del inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.216, haciendo un análisis exhaustivo en relación al principio de proporcionalidad y al principio de culpabilidad como principios limitadores del ius puniendi, precisamente en lo que dice relación con nuestras pretensiones en cuanto a que las normas impugnadas derechamente hacen limitar las facultades de juez de aplicar la pena justa en el caso concreto. Por todas estas consideraciones, excelentísimo tribunal, es que esta defensa solicita se declare inaplicable por inconstitucional las normas del artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216 y la norma del artículo 17b, inciso segundo de la Ley 17.798. Muy bien, gracias. Tiene la palabra por el Ministerio Público don Hernán Ferrera Leiva.
Gracias, señor presidente. Alego con su autorización a fin de, como está pedido en nuestro escrito respectivo al que se hizo alusión en la relación, se rechace el requerimiento en lo que concierne al artículo 17b de la ley 17.798 y, conforme a derecho del mérito de los antecedentes, se resuelva aquello que atañe al artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216. Nosotros hemos insistido en plantear de esta manera nuestra contestación, fundamentalmente teniendo en consideración que esto ha sido resuelto en numerosas oportunidades, por lo tanto, en lo que concierne a la ley 18.216, esto lo dejamos a criterio del tribunal en su resolución, y hacemos valer respecto al artículo 17b las otras ocasiones, respecto de las mismas sentencias en que los reclamos planteados por la defensa a su respecto han sido desestimados. Nosotros simplemente nos interesa hacer ver en esta audiencia, atendido que los argumentos son de sobra conocidos, que nos parece que los requerimientos, todos planteados en términos relativamente similares, no se logra hacer aparecer de verdad alguna infracción al principio de igualdad. Y esto lo decimos en base a numerosas disposiciones legales que contienen preceptos similares o que provocan efectos idénticos a los que aquí se cuestionan. Y siempre hemos aludido, desde luego, a la ley del tránsito, sobre todo en la norma contenida en el artículo 196 bis, la reciente reforma al Código Penal por la ley 20.931, que establece también mecanismos legales orientados fundamentalmente a buscar un propósito, que es simplemente mantener la pena dentro del rango de la sanción establecida por la ley. Esa finalidad, orientada además para buscar respecto de las armas, evitar su proliferación y evidentemente su uso en hechos delictivos que pongan en riesgo a las personas, que son los fines que están claramente plasmados en la historia legislativa de estas reformas legales, nos hacen mantener evidentemente la solicitud de rechazo de la cuestión en lo que se refiere al artículo 17b. Allí hay una finalidad lícita, orientado también a fines de política criminal, que en nuestro concepto el legislador tiene dentro del ámbito de sus facultades para desarrollar en los términos que están plasmados en la disposición legal cuestionada. Hemos hecho ver también que nuestras disposiciones penales contienen otros preceptos que también establecen mecanismos diferenciados para ciertos delitos a efectos de determinar las sanciones que a estos corresponden. Y dentro de las más antiguas, ¿no es cierto?, el artículo 450, inciso primero, el Código Penal, modificado en el año 72, la Ley de Drogas, contiene un precepto similar actualmente en el artículo 18, que señala, ¿no es cierto?, que se sancionan como consumados los delitos concernidos en ambos preceptos desde que se encuentran en otras etapas anteriores de su desarrollo. En fin, nos parece que en nuestro sistema legal y penal en particular, el recurso a disposiciones legales que determinen de algún modo alguna distinción en cuanto al tratamiento penal de ciertos delitos, atendido a la importancia que estos tienen según las discusiones y planteamientos que estén vigentes en ese minuto, como ha ocurrido ahora con la ley de control de armas, justifican suficientemente la intervención legislativa en este sentido y no representa entonces infracción alguna al principio de igualdad. La defensa en el requerimiento no se plantea ninguna referencia a ninguno de los preceptos legales a los que se ha aludido, los que nos parece evidentemente una deficiencia argumentativa, que es nuestro deber, desde luego, hacer ver como una deficiencia que además conduce al rechazo del requerimiento a este respecto. En el presente caso se trata de una persona que sorprendía portando un arma prohibida. Este es un arma hechiza, ¿no es cierto?, que proliferan a veces y son de uso frecuente en hechos delictivos. Y es un delito que tiene una pena establecida en la ley, que es un poco más grave o que alcanza en el tramo superior una pena más grave que el porte ilegal de un arma regular, ¿no es cierto?, llega hasta el presidio mayor en grado mínimo la sanción en este caso. Y efectivamente en nuestra acusación hemos reconocido a esta persona el concurso de la minorante del artículo 11 número 6. No se vislumbra en todo caso que en estas circunstancias vaya a significar o tener un poder suficiente como para de verdad activar los límites establecidos en el artículo 17b, así como tampoco parece a estas alturas, con una acusación ya presentada, que aquí vaya a concurrir otro tipo de minorantes como las que se aluden
en el requerimiento, como la colaboración sustancial y otros, de una persona que fue sorprendida, ¿no es cierto?, en la tenencia de esta arma prohibida. No se ve, en la verdad, la posibilidad de que esto vaya a concurrir razonablemente en un juzgamiento posterior, motivos por los cuales adicionalmente en lo que atañe a la causa concreta nos parece que tampoco están justificados suficientemente los elementos necesarios para hacer lugar a los reproches constitucionales que se formulan en este requerimiento, motivo por el cual solicito primero que se desestime el requerimiento en lo que se refiere al artículo 17b de la Ley de Control de Armas y se resuelva conforme a derecho el mérito de los antecedentes lo que atañe a la Ley 18.216. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Los señores ministros tienen preguntas que formular? Yo sí tengo una pregunta al Ministerio Público respecto a si esa entidad tiene antecedentes, estadísticas que digan relación con la disminución de delitos de porte o tenencia ilegal de armas después de la reforma de que se viene refiriendo su colega. Desconozco si hay un estudio estadístico al que pueda aludir ahora con precisión. Muy bien. Muchas gracias. Concluida la audiencia.